Recordando lo mejor de la infancia. Esto es Tardes 90. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes 90. Nos alegra mucho tenerlos en el podcast del día de hoy, como siempre, viajando a la nostalgia, como siempre, preparando la máquina del tiempo, el DeLorean, para llegar nuevamente a sus corazones y volver, como no, a esa infancia que tanto nos complementa, nos llena, tanto nos representa. Hay mucha gente pues sigue buscando esas cosas clásicas y pues hoy vamos a hablar precisamente de eso, lo clásico. Y vamos a hablar de videojuegos. Creo que es algo que se nos tiene que dar, que es algo que todos hicimos en algún momento de nuestras vidas. Todos jugamos algún videojuego, bonito, hermoso, feo, pero lo jugamos y estuvimos ahí pendientes de él. Entonces hoy vamos a hablar de dos consolas precisamente maravillosas, una en consecuencia de la otra, pero son dos consolas que nos marcaron bastante la infancia y que yo amo profundamente. Pero antes de arrancar, antes de todo eso, tenemos a otra persona acá. ¿Quién será? Ese soy yo, damas, caballeros, niños y niñas. Nos encontramos aquí una vez más en las tardes 90, un programa especial para ustedes, esta máquina del tiempo que nos vuelve a esa época dorada de los 90. Precisamente vamos a hablar hoy de las consolas, de esos juegos que marcaron nuestra infancia, que seguramente nos cansábamos o algunas veces no de jugar, porque eran muy emocionantes. Exactamente, y los 90 precisamente nos regalaron videojuegos bastante geniales y nos regalaron el nacimiento de una de las consolas más importantes que hasta fecha de hoy es lo top de top, porque es la consola más vendida en la actualidad, su contraparte, la cuarta parte, ¿no? Pero nosotros vamos a hablar de la primera, de la más linda, de la hermosa, de la que tiene unos juegos exquisitos, unos juegos que ustedes irán recordando con nosotros porque también iremos poniendo soniditos y cositas que quizás les lleven de una vez, ¡prum!, los transporten. Entonces pues hablemos un poquito hoy de la PlayStation. ¿Cuándo nace la PlayStation? Nace en el año 1994, casualmente en Japón. Qué curioso que todo venga de allá, pero digamos que estas personas son unas mentes fascinantes. 3 de diciembre de 1994 exactamente llega el señor Ken Kutaragi para innovar, porque él es el llamado padre de la PlayStation. Él fue quien estuvo allá peleando con Sony, que apruébenmela, que es que yo quiero con CD, que es que no sé qué, pero es que tiene una historia interesante. Tuvieron una historia muy interesante, sobre todo porque hoy en día debería haber un lazo entre Sony y Nintendo, pero ¿qué fue lo que ocurrió? Pues es que lo que ocurrió es que Nintendo tenía pues su plan de hacer con Sony una consola que tuviera CD. Entonces pues para mayor capacidad, porque veníamos de los cassettes de Nintendo que todos conocemos. Y entonces Nintendo y PlayStation pues se tenían esa alianza, Nintendo y PlayStation no, Nintendo y Sony tenían esa alianza. Y Nintendo dijo no, ¿sabe qué? No, yo no quiero hacer, la consola se iba a llamar Super Famicom. Le dijo no, yo no quiero hacer una consola con ustedes, quiero hacerla con Philips. Entonces Philips y Nintendo empezaron a desarrollar la consola. Pero el señor Ken Kutaragi dijo, yo no me voy a rendir con esto y empezó a planear algo que hasta el día de hoy es maravilloso. Llega la consola de PlayStation como tal, una consola que es algo maravilloso. Una consola fascinante. No sé si la recuerdan todos ustedes. Volvemos al pasado, volvamos a los 90. Consola PlayStation. Empieza a nombrar PlayStation. ¿Eso qué es? Yo también me imaginé, ¿eso qué es? ¿Cómo se come? ¿Cómo se mastica? Y veo los comerciales en la televisión, consola de videojuegos, más de no sé cuántos salieron en el mercado desde el inicio. Millones y millones, amigo, pero, o sea, no hay que olvidar que antes de PlayStation teníamos Nintendo. O sea, nosotros no estábamos tan vírgenes en ese sentido de consolas. Nintendo ya venía con una consola que era Nintendo. Bueno, recordamos todos los Nintendo, ¿no? Nintendo 64, Super Nintendo. Venimos Exacto. también del Game Boy. Exacto. Exacto. O sea, la consola Nintendo llega, pues, o sea, ya veníamos con juegos antiguos, Tetris y todas estas cosas. Pero lo que yo le decía, o sea, la fascinación de PlayStation en este sentido es por CD. O sea, el CD fue lo que marcó como ese antes y después de PlayStation. Y precisamente eso fue lo que mató en gran parte a lo que venía haciendo Nintendo. Nintendo venía siendo líder y llegó Sony con PlayStation y le quemó la casa. Bueno, pero matarlo como tal, no, porque aún sigue vigente. Pero sí lo atacó, o sea, sí le hizo pedazos, sí le dio su punzada, porque Nintendo venía siendo rey. Digamos que fue un golpe bajo para la época. Un golpe de estado, exacto. Entonces, PlayStation
llega precisamente. Y Nacho, cuénteme, a ver, ¿con qué características exactas llega PlayStation en esa época? Bueno, como les decía anteriormente, imaginándonos esa consola. Era una consola grandota. O sea, ahora lo que llamamos Slim era una cosa gigantesca. Sí, era grandecita. Bueno, precisamente la característica era el lector de CD. Y pues porque se hicieron muchos desarrollos de lectores a través de los años con la mano del señor Kutaragi. Y se caracterizaba por tener 2 megabytes de memoria y una resolución de pantalla de 256 por 224. Tenemos aquí un dato importante, y es que Nacho estuvo practicando 10 minutos para decir Kutaragi. Bueno, seguimos. Ay, no, pues qué dato tan curioso. Qué pena, no soy japonés. Me disculparán los que saben idiomas asiáticos. Por eso hay que aprendo mandarín, pero bueno. Ok, entonces, decimos que tenía una resolución de pantalla de 256 por 224. Imagínense eso tan chiquitico. O sea, eso era pequeño para lo que nosotros estamos acostumbrados ahorita, que nosotros tenemos unos televisores que son del tamaño casi de una sala de cine. Imagínense esa pequeñez. Sí, o sea, lo que ahora llamaban, y creo que llaman, los famosos televisores de burro, algo así le llamaban. Bueno, aquí en Colombia se le llamaba teleburro. No sé cómo se le llama en otras partes de Latinoamérica. Nos pueden obviamente contar por medio de las redes sociales. Tardes90, la fanpage, y @tardes901 en Twitter. Nos pueden contar por ahí cómo les decían a las consolas, bueno, al televisor en su país. Bueno, además de eso, amigo, ya volviendo al tema de PlayStation, llega con el 3D. O sea, el 3D no era novedoso en esa época. Sí, Pero Sony le imprimió como su estilo a este 3D. Y entonces nos trajo juegos geniales de los que vamos a hablar ahorita. Pero, o sea, ya veníamos con Super Mario 3, si no estoy mal. Sí, Mario sí, Island. teníamos el Super Mario 1, 2, 3. Pero no, esos no venían en 3D. No, pero tenían un formato No, casi no, realista. ellos eran pixelados. No, hay un Mario que llega con ese 3D como tal. Y este Mario pues genera como una innovación dentro de lo que tenía Nintendo. Pero es lo que le digo, o sea, PlayStation le imprimió una personalidad a los 3D muy bonita. Y de eso vamos a hablar en los juegos de los que vamos a ir comentando. Bueno, entonces sigamos con el lector de CD y recordamos también los 2 botones que nos ofrecía esta consola. Teníamos el de poder y el de reinicio. ¿El de poder de la reinicio no era el mismo? No, no era el mismo. Ay, sí era el mismo, señor. Qué pena, es que con estas consolas nuevas, claro que sí, era el mismo. Lo que tenía era el botón para la apertura de la consola y el otro era el del encendido. Usted tiene toda la razón. Sí, amigo, lo que pasa es que pues yo tuve un PlayStation mucho más tiempo que usted, un PlayStation 1. Sí, y yo también le cuento una anécdota en este momento. A ver, cuénteme. Yo realmente alquilaba el PlayStation. Lo alquilaba. Época antigua. Sí, porque en ese tiempo tener un PlayStation era una maravilla y por supuesto, como era la innovación, pues imagínense lo que valdría tener hoy en día un PlayStation 1. Hoy en el mercado, para los que son coleccionistas, se encuentra un PlayStation en quizás usado, en buen estado, por ahí en unos 150.000 pesos. Hago la corrección, amigos. Otra vez vuelvo y corrijo yo. Comencé a hecho algo que no era. Reset tenía 3 botones exactos. Reset, el de prender y el de subir la tapita. Ah, bueno, tenía algo de razón. Estas canas no me las gané en una rifa. Exacto, no, ya la gente va a pensar que usted es un abuelo aquí hablando de cosas y que tiene una colección de CDs de PlayStation acá guardada en un stand. Y llena de polvo. Exacto, que usted es un viejito de esos que aparecían en persona, Shin Megami Tensei. Bueno, sigamos. entremos amigo. a la parte de los juegos. Ya hablamos bastante de la consola como tal. Bueno, ¿Usted quiere decir algo más? Sí. 2 cositas más. Tenía un bombillo LED donde nos daba la indicación de que el juego realmente estaba funcionando. No olviden la famosa memory card. Por supuesto, aquí ya empezamos a grabar los juegos y tenemos la ranura para los controles y la parte de atrás que era muy importante, que era la conexión directamente a lo que llamábamos cable de poder. Exactamente. Y pues, entonces tenemos también la parte de las lindas y hermosas memory cards. Sí, que fueron evolucionando a través del tiempo. Bueno, no fueron evolucionando, sino que ya se le fue adaptando. Ya la memory card no era parte, o sea, con el PlayStation 3 y 4 ya no teníamos como tal una memory card, sino teníamos era pues la memoria dentro de la misma consola, ¿no? Sí, amigo, pero también la capacidad de la memoria fue aumentando. Por Recuerdo eso. que son 8 megabytes.
Sino ahorita, pues cuando lo hemos visto con Nacho, hemos visto por ejemplo en Mercado Libre que están vendiendo la de ciento y puncha, yo no sé si eso sea verdad. Yo tampoco, pero me imagino que habrán sacado una especie de versión. Porque mi amigo Nacho tiene actualmente una PlayStation 2 y es clásica, es muy clásica. Ah, yo le quiero mucho, yo le quiero mucho. Realmente me emocioné mucho cuando nos pusimos de acuerdo para hablar de este tema porque es algo que toca y mueve fibras. Exacto, y más con que PlayStation pues sacó su clásica, como se decir, su retrocompatible como lo hizo Nintendo y como lo hizo en otras consolas. Y PlayStation sacó también la suya, que era clásica, sino que a esta no le fue tan bien, precisamente por la cantidad de juegos que sacó. O sea, no abarcó, y me pareció a mí que fue error de PlayStation, de Sony, no haber abarcado más juegos, porque abarcó juegos importantes, pero no salió a ver. Creo que debe hacerse con una futura proyección de la consola, con un futuro PlayStation Classic, me parece que debe hacerse mucho mejor. Ah, bueno, lo que salió al mercado hace poco, precisamente la más pequeña, que tiene ya... ¿Ves de la que estaba hablando? Sí, 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 sí. Por eso recordando, es que aquí estaba buscando también otro dato. La PlayStation 1 fue también adaptada. Recuerden que era grandísima y después se modificó a la más pequeña. Exacto, exacto, sí. Yo tuve una PlayStation que era la grandota y a mí se me dañó esa y pues fuimos a cambiarla. Yo estaba chiquitico en esa época, muy chiquito. Y fuimos a cambiarla y me dieron la PlayStation más chiquitica, que era en ese momento parecía más PS1. Y esa fue la que yo tuve. ¿Y cuál fue el motivo del daño? Lo que pasa es que la PlayStation 1 tuvo siempre el problema del ojo. El ojito que le leía a usted los CDs. Era más bien el lector. Sí, siempre el lector de CD. Ese es algo que Sony le fue arreglando con el tiempo a la PlayStation. Pero es algo que siempre generó problemas. O sea, uno, por ejemplo, PlayStation 1 y PlayStation 2, uno siempre tenía que limpiar el berraco ojo. Y eso es algo que todavía hacemos, todavía se hace y todavía pasa. Y a mí se me hace que esas consolas se calentaban mucho. Precisamente por eso. Y ese fue el gran error que tuvo ahorita la PlayStation 4 con la Pro. La Pro tuvo un problema. El primer modelo que salió fue una consola que se calentaba bastante. Esta PlayStation 1 sí se calentaba bastante. Y la 2. La 2 también se calentaba, pero ya no tanto. Ya no tan, Sí, soy testigo de eso. ya no tanto. Bueno, amigo, entremos a los juegos, que la gente quiere escuchar juegos. Sí, la gente nos ha hablado mucho y bueno, también queremos eh, traerles la nostalgia. Así que vamos con el listado de juegos de esta maravillosa Bueno, consola. tenemos aquí un listado bien lindo, pero este listado comienza como al revés. Entonces, vamos a arrancar hablando de una saga mítica que tuvo remasterización actualmente y que es algo hermosísimo, que de fondo deben estar escuchando en este momento el tema. Y es algo hermosísimo que a mí me encanta y se llama Crash Bandicoot. 1, 2, 3. ¿Cuándo conocí yo a Crash Bandicoot? En la tercera entrega, tengo que decirlo, porque yo el primero que recibí me lo mandaron de Estados Unidos. Un Crash Bandicoot 3 original, amigo, con carátula 3D. No lo tengo actualmente porque lo dañé de niño. Ustedes saben que uno de niño daña todo. Pero se lo estoy contando. Tenía una carátula, un Crash Bandicoot 3 de carátula 3D. Imagínense esa maravilla. No es como ahora que estas consolas nos ofrecen la posibilidad de comprar un combo, ¿no? Viene con una figura conmemorativa hoy en día. Ah, pero es que, amigo, pues es que en esa época también. Sino que pues como uno en esa época hasta ahora estaba como recibiendo eso y uno era niño, pues uno no estaba, y el internet no estaba tan fuerte. Entonces uno pues simplemente se enteraba por los periódicos, o por, bueno, tampoco tan viejo, ¿no? Pero sí por la Y televisión. es que el anciano soy yo. Pero sí por eso. Bueno, amigo, ¿usted jugó Crash Bandicoot 1 y 2? 1, 2 y 3 y el Team Racing también y por supuesto el Crash Bash. Me encantaba el 3, ¿por qué? Porque eran viajes en el tiempo. Recuerdo muchos niveles, muchísimos. Lo rescaté unas 7 veces, el Crash Bandicoot 3. Me encantaba. Y yo el 2 y el 1, amigo, yo se lo digo, yo no fui tan fanático, pero el 3 sí. Me encantaba porque metía aviones, había motos, había un montón de cosas que hacían más prácticas. ¿Cuál le gustó más de los 3? Definitivamente el 1. Y porque aquí entre nos creo que fue el único que rescaté. Ok, entonces no lo rescató. No, sí los jugué todos, eso sí. Pero haberlo rescatado el 2, el 3, no. El Team Racing sí lo jugué bastante Sí. y lo jugaba cada rato con los amigos, con la familia. Por supuesto en aquella época era muy difícil. No sé si
los que me están escuchando en este momento pueden ser testigos fieles de que uno llegaba, salía a la tienda y como no tenía los recursos para poder comprar esa consola, pues iba a donde las famosas tiendas de videojuegos. Exacto, las tiendas de videojuegos que fueron muy importantes en esa época porque pues se generaban la hora, e incluso todavía las hay aquí en Colombia, yo no sé si en otras partes del mundo haya, pero aquí en Colombia todavía las hay y le venden a uno la hora, las 2 horas, obviamente ya con PlayStation 4 y 3, pero en esa época pues nosotros íbamos a jugar. Claro que no era tanto PlayStation, era más otra consola de la que hablaremos después, no vamos a hablar de eso ahorita. Sí, ahorita la omitimos. La Estamos competencia. enfocados en PlayStation. La Pero, competencia. un dato curioso, ¿por qué no? Coméntenos. eh, ¿Cuánto llegaron a pagar por una hora de PlayStation? Tal vez media hora. Yo recuerdo que la hora era como a 1500 y la media era como a 700 más o menos. 1.500 pesos sería más o menos unos menos de un dólar, medio dólar podría ser, sí, medio dólar más o menos. Más o menos. Sí, para que se hagan más o menos una idea de cuánto valía los que nos escuchan en otras partes de, los que nos escuchan en México, porque tenemos audiencia en México, tenemos audiencia en Chile y en Brasil. Claro que Entonces, y creo que en Estados Unidos ya pronto. Así será. Bueno, hablamos de Crash entonces, lindo, lindo, hermoso Crash. Entremos a otra saga un poco más terrorífica. Sí, terrorífica. Yo solamente puse el CD, jugué como 3 niveles y hasta ahí llegó ese juego. ¿De qué estamos hablando? Resident Evil. Amigo, jugué Resident Evil alguna vez en mi vida, el 3, y el personaje que más me asustó en esa época se llamaba Nemesis. Qué temor me daba ese muñeco. Aparecía, gritaba, hacía un montón de cosas. Pero ¿cuál es la Nos descripción perseguía. de Nemesis? ¿Qué le causaba ese pavor? Nemesis, usted lo está viendo en este momento en pantalla. O sea, usted está viendo el personaje. Bueno, estoy viendo la carátula, sí, pero en el momento, o sea, que aparecía de sorpresa o qué era lo que le Sí, hacía. amigo, siempre parecía sorpresa, siempre era aterrador, siempre tenía unos gritos interesantes ahí, y pues uno salía a correr obviamente con el personaje. Como era un survival horror, pues obviamente el juego pues era así como... Entonces uno no corría mucho con el personaje, no simplemente hacía sus carreritas ahí, al estilo otro juego que vamos a hablar ahorita. Pero, pero sí, fue un juego que recordé mucho y que la infancia nos torturó a muchos, de hecho. Nos generó bastante impacto. Bueno, y al parecer era muy querido por muchas personas, amantes del terror, porque no solamente salió uno, salió dos y tres. Por eso le digo, el Nemesis salió en el 3, pero el dos tiene una relevancia con la gente, una conexión muy interesante porque incluso tuvo hasta su secuela, o sea, hasta su remasterización, que salió recientemente y se vendió como pan caliente. Ahorita, precisamente Capcom por esa razón está tratando de remasterizar más. Entonces, me parece que lo está haciendo bien y Resident Evil es una saga que la gente quiere mucho y que debería seguirse haciendo juegos distintos. Ahorita tienen como un proyecto ahí, pero Resident Evil 1 y 2 y 3 pues lo recordamos todos con cariño precisamente por el terror que nos dio en esa época. Creo que es un juego más aterrador del que hablaremos ahorita. Bueno, hay unos que me encantan. Sé que no es de esta consola, sé que no es. Seguramente hablaremos de ella, pero Ok. es Código Verónica. Código Verónica, ese sí lo jugó. Ese sí lo jugué. Era un poco más terrorífico, a mi opinión personal. ¿Y usted fue capaz de jugar todo el Código Verónica y no fue capaz de jugar los otros? Sí. No, no sé por qué razón, pero ¿Qué tenía especial ese Código Verónica? Lo vi en revistas, lo vi en muchos lugares, pero no he tenido el placer de jugarlo. Cuéntame un poquito del Verónica. se jugaba con la chica. Sí, Su nombre, Verónica. obviamente. Por supuesto. ¿Por qué se llamaba Código Verónica? Precisamente porque había que descifrar unos casos. Bueno, si usted me pregunta con exactitud, y seguramente los gamers que están escuchando este podcast, pues van a decir, bueno, este tipo de qué está hablando, si tenía más cosas. Lo resalto es porque lo jugué hace muchísimo tiempo y no podía dejarlo pasar. Pero bueno, me acuerdo mucho de una escena en donde unos perros la perseguían. Y además de cuando aparecían las escenas en... Cinemáticas. Sí, exactamente. Cuando llegaba ese susto terrible que lo hacía levantar uno de la Los cama. scare jumps. Sí, correcto. Entonces eso era como lo que más me impactaba. Pues claro, en esa venga, pero a usted le gustó ese juego, no le entiendo. O sea, Nacho es una de las personas que menos le gustan los juegos de terror. Sí, Y que se jugara todo el Código Verónica me parece algo de no creer.
Sí, yo tampoco me lo creo en este momento y vuelvo y hago memoria y digo, uy, caramba, yo jugué eso. Pero bueno, total. ¿Volvería a jugar una remasterización por nostalgia? Ay, me la pone difícil. Tal vez, Se le mediría. Pues ahí por nostalgia, chino. un reto, ¿no? Sí, Ahora, así Nacho. como los youtubers. Exacto, Nacho. Ok. Una remasterización ahí bien bonita. Game Challenge o una Estoy cosa viendo así. un juego por acá que sé que usted conoce. Yo lo jugué un par de veces, pero sé que usted lo conoce más que yo. Lo conozco, así como dice, más que usted. Tengo una autoridad sobre este juego. Uno de mis favoritos de esta consola se llama Tekken 3. Para los que somos un poquito mayorcitos, este Tekken 3 lo jugamos en maquinitas. Y era fascinante porque uno llegaba y movía la palanca, esos botones rojos, azules, verdes, empezaba a hacer combos. Para mí, uno de los mejores juegos de pelea de esta consola. Qué personaje recuerda? Ay, amigo, hay una cantidad de personajes, pero creo que muchos se van a reír. Hay un personaje, es un dinosaurio, no recuerdo el nombre en este momento, pero era muy gracioso porque tenía unos guantecitos y peleaba con la cola y daba puños. Pero mis favoritos, y que recuerde, Lee, que era un detective, un policía, un detective. Recuerdo a Lao, que es como el clon de Bruce Lee. Recuerdo a Paul. eh, por supuesto, había uno muy gracioso que también imitaba a los demás peleadores. Kuhoshin, bueno, me corrigen, no Otra vez recuerdo. Nacho con su buen japonés. No lo recuerdo, sí. Sí, me perdonará. Mire, vamos a hacer campaña. Vamos a hacer campaña ¿Una campaña? para que Nacho aprenda a hablar japonés y pueda nombrar los personajes. No sea de tacaño, la serie. mandarín. No, japonés, porque es que usted tiene que aprender a decir kutaragi, usted tiene que aprender a decir un montón de cosas. Entonces, mire, vamos a hacer la campaña. Nacho habla japonés. Así se va a llamar la campaña para Nacho. Ok, muy bien. Me parece. Sigamos Porque es porque la gente quiere es oír juegos, no aquí nuestras discusiones. bien, entonces, hablando de japonés, hay un juego que salió en Japón y que aterró tanto a Japón que salió de Japón y llegó a Norteamérica. Y cuando llegó a Norteamérica, llegó a mis manos, después a Colombia, y lo pusimos con un amigo y empezamos a jugarlo. En la primera escena se las describo así. Prender un cerillo, un fósforo, y empezar a pelear con espíritus con ese fósforo. Y recorrer un camino y luego morir y darse cuenta que no había muerto, sino que el juego arrancaba así. Eso es muy aterrador. Se llama Silent Hill. Un juego tan aterrador, que fue censurado en varios países. Había un nivel en que uno tenía que recorrer un hospital vacío con espíritus de bebés. Era horrible, pero era algo que a uno en ese momento como que le generaba adrenalina. El juego más aterrador que jugué en mi vida se llama Silent Hill. No Sé que quiero usted jugar no- eso. Sé que usted no lo conoció, pero bueno, dejemos un poquito de lado el terror y hablemos de algo de superhéroes, de algo más superheroico. Claro que sí. Y en este tema usted me va a ganar. El señor Spider-Man. Spider-Man de PlayStation 1. ¿Usted jugó Spider-Man de PlayStation 1? Si jugó Spider-Man de PlayStation 1 está rondando entre los veintitantos años, incluso treinta y tantos años. Yo creería, ¿no? No, Sí, yo lo creo que alcancé a jugar, pero me acuerdo más de la serie animada que precisamente lo sacaron. no estamos hablando de series, amigo, porque no nos metemos en camisa de once Pero varas. estoy hablando de la serie animada porque gracias a esa serie fue que salió este juego. Este juego es una delicia en todo sentido. O sea, es como el sueño de todo fanático de Spider-Man, de los que vimos la serie de los 90, porque enfrentaba uno a Rhino, a Venom. Ya, yo me hice fanático de Venom por eso. A Octopus, a Carnage, a un montón de villanos y el juego era tan espectacular. ¿Se acuerda del primer nivel? Yo lo que recuerdo, no sé qué nivel será, pero me fascinaba era cuando él se colgaba, empezaba con su sentido arácnido y tenía que entrar y abrir puertas y, mejor dicho. Sí, era muy de puzzles. Eso también le da el nivel más fuerte. O sea, el último era muy complicado porque uno tenía que hacer todo eso con sigilo. Entonces, en esa época los juegos de sigilo estaban de moda, poquitos, algunos que otros. Pero este juego llegó como superhéroe sigilo, no era algo que la gente como que relacionara mucho. Y este juego tenía esa cosa como ya de empezar a integrar un mundo abierto que no existía, no estaba, pero trataba de integrar un medio mundo abierto que ahorita tiene la saga de Batman, de Arkham
de Arkham Asylum. Entonces fue algo que se empezó a generar dentro de eso, un juegazo. O sea, tengo que decir lo que está en mi top 10 de mejores juegos de PlayStation para mí. Yo me lo disfruté, lo rescaté muchas veces y el 2 también lo rescaté. Genial. Los juegos de héroes fueron fascinantes, porque ya hablaremos también de otros. Aquí hay otro. Sí. Marvel vs. Capcom. ¿Usted jugó Marvel vs. Capcom? Dígame que rescató Marvel vs. Capcom. No lo rescaté. No soy un gamer que rescate muchos juegos, pero los que rescato es porque me han impactado muchísimo. Este juego lo recuerdo mucho porque siempre me iba con el señor, bueno, tengo una confusión, me ayudan por favor, entre Rockman y Mega Man. No sé cuál de los dos es el que aparece acá. Rockman, no, ¿cuál Rockman? Rockman o Mega Man, bueno, uno de los dos. Y siempre jugaba con el Mega Man. Gracias Sí. por corregirme. Sí, ayúdenme porque aquí yo solo. Ay, sí. Mega Man. No, yo rescataba con Spider-Man. Yo todo lo rescataba y a mí me parecía tan fácil. Los que jugamos Marvel vs. Capcom nos acordamos de que Spider-Man era como el que más se movía por todo el escenario. Y pues al enfrentar al villano rival, al villano final, pues era algo muy, ¿no? Súper genial. Era lo último. Exactamente. Mi papá jugó este juego. Que lo está escuchando en este momento seguramente. Sí, mi papá jugó este juego y le encantaba. Le voy a contar una anécdota. Nos reuníamos en familia A ver. a jugar este juego. Y este juego era horrible, pero nos reuníamos en familia porque mi papá, ninguno sabía inglés y todo el juego estaba en inglés. Nos reuníamos, nos sentábamos en el sofá. Mi hermana ayudaba a mi papá a revisar porque ella tenía era muy observadora y miraba todo el entorno y decía, aquí está la pista, aquí está la llave, tales eran los números. Una buena forma de aprender inglés, por cierto. Exacto, ese fue el primer juego con el que tuve la interacción en el inglés, creo que nunca se lo había contado en la vida. Jamás. Sino Crisis fue el primer juego con el que yo empecé a hablar en inglés, bueno, hablar en inglés entre comillas, ¿no? Y este juego es una locura providencial, es un juego que trata sobre dinosaurios, pero más aterrador. O sea, era terrorífico porque el dinosaurio le aparecía a usted en cualquier momento, tenía sangre, obviamente era sangriento, y era de los mismos creadores de Resident Evil. De razón. Pero era una delicia, o sea, tenía puzzles, tenía cosas, tenía una historia que usted quedaba atrapado desde el comienzo. Y pues obviamente con influencia de nuestra querida película de Jurassic Park. Pero Dino Crisis es un juego que yo le tengo muchísimo cariño, que incluso hay por ahí noticias de que lo van a remasterizar, y yo espero que así sea. Lo que se viene ahora, los juegos de misión, de acción, De guerra. sí, más guerra. armamento. ¿Quién no recuerda a Medal of Honor, o lo que digan en castellano, Medalla de Honor? Medalla de honor, sí señor. Bueno, la medalla de honor, lo que pasa es que yo con medalla de honor tengo un amor y odio. Yo jugué medalla de honor, pero hubo niveles que se me hacían tan complicados. Yo era un poco gallina para los niveles complicados en esa época, ya no tanto. Pero Medalla de Honor es un juegazo, sino que es que había niveles tan complicados y lo mataban a uno tanto que ya uno quedaba como, no quiero seguir jugando. Pero Medalla de Honor, las mecánicas, los juegos, las armas. De guerra, amigo, ¿qué se acuerda de juegos de guerra? Más que todo porque es un juego de estrategia, es más estrategia. Por supuesto, la dificultad es alta, pero era más de pensar cómo tratar de... Sí, uno no metía bala todo el tiempo, porque eso es lo que pasa en muchos juegos que uno... Sí, cómo tratar de esquivar no solamente las balas, sino tratar de vencer a los enemigos. Exacto. ¿Qué otro juego de guerra hay por ahí? Así que se acuerde. Yo tengo el Battlefield. Sí, también. Tengo... Pero de PlayStation 1 no, Battlefield todavía no está en PlayStation 1. no. Medalla de Honor creo que es como el más así que uno recuerda. Hay uno muy lindo que me hace recordar a Toy Story. No sé si lo recuerdan. Army Men. Army Men, no, yo nunca lo jugué. Eran los famosos soldaditos de plástico verdes que tenían diferentes mundos. Había uno muy curioso que era dentro de una cocina y ellos tenían que pasar la cocina. Algunos eran un poco graciosos porque se derretían con los fogones. Con los fogones. Ok. Es mi recuerdo. Son los juegos de Nacho. Bueno, tenemos otro acá que mucha gente jugó, que es muy, o sea, me parece que es muy infravalorado. ¿Infravalorado? Sí, o sea, que no es... ¿Subvalorado? Subvalorado, es que estoy buscando la subvalorado palabra. no. Porque una cosa es sobrevalorado, sí. Que Sí, es, claro pero que el sí. otro es infravalorado. Bueno, digamos infravalorado. O digamos mejor inferior. Para No, muchos. No era inferior.
Lo que pasa es que no le dieron tanto protagonismo, pero es un juegazo. Se llama Bugs Bunny Perdidos en el Tiempo. Y salió la secuela Bugs Bunny Taz Perdidos en el Tiempo. Juegazo, juegazo, juegazo. Lo jugué con mi hermana, lo rescaté con mi ¿En qué hermana. consistía? Lo que pasa es que Bugs Bunny se pierde en el tiempo y todos los personajes de Looney Tunes se convierten están como en distintas épocas. Están regados. Exacto. Y entonces pues todos están dentro de una época y son villanos dentro de esa época. Entonces uno se va a esos universos. Entonces, por ejemplo, Sam estaba en el viejo este, o de pronto el este estaba en no sé dónde, o ¿sí? Entonces son todos los villanos que uno vio en las caricaturas y que ahora los está enfrentando. Y claro, pues el juego era súper atrapante, el doblaje en españolete, en español de castellano, era medio graciosín, pero era bueno. Yo tengo una pregunta. ¿Esto se sale de los videojuegos? Bueno, no sé si también hubo un juego, me dirán. El de Space Jam, ¿se dio por esa época o fue Sí, después? Space Jam tuvo juego, pero no fue tan popular. Es que estos de Looney Tunes, lo que digo, Bugs Bunny perdió en el tiempo y Bugs Bunny Taz eran mucho más populares entre los chinitos, entre los jóvenes, entre los niños. Pero este juego yo le tengo especial cariño porque lo rescaté y era difícil. Y el último villano era Drácula. Qué fascinante. Bueno, más sagas lindas, más sagas hermosas, más sagas bellas. Final Fantasy. Bueno, Final Fantasy nunca lo jugué. Mejor dicho, este tipo de juegos. Y es un juego icónico de esta consola. ¿Nos puede decir algo, Daniel? Iconiquísimo. Final Fantasy VII, creo que es el que todos recuerdan, incluso tendrá remasterización. Por ahí tengo una noticia en Noti 90 ahorita, para que sigan escuchando el podcast y nos escuchen esa hermosa Noti 90. Sobre Final Fantasy, que es una cosa maravillosa. Es un juego que revolucionó mucho el RPG. Obviamente venían juegos como Chrono, se me fue el nombre. Bueno, Chrono, que era uno de los juegos que yo sé que la gente tiene recuerdos. A mí me encanta ese. Lo jugué, no lo rescaté, porque era complicado. Lo jugué en PlayStation, de hecho. Ujú. Pero los RPG venían, y Final Fantasy creo que le dio como una frescura a esos RPG. ¿Usted nunca jugó juegos RPG, amigo? Ni uno. Amigo, recuérdeme alguno. A ver, RPG, lo que pasa es que con el RPG, de pronto, ya diciéndole, eran de esos juegos en que usted, primero el villano tenía como el turno, y luego usted, luego el villano, y luego usted. Más o menos se basan en eso. Ahorita viene uno interesante, me imagino que será, bueno. Sí, ya No, hablaremos no, de no, ese. ya hablaremos, ya hablaremos. Es que Es que ese sí, pero sí, amigo. Sí los he jugado, ese estilo de juego, sí. sí, sino que es que, bueno, en su caso, ¿sabe cuál de pronto usted? Pokémon. Pokémon son RPG. Usted sí jugó Pokémon. Por Entonces, supuesto. entonces usted sí tiene más fresco esa parte. Pokémon, recuérdeme un jueguito así que tenga de Pokémon en la cabeza. Eh, pero no es de esta consola, es de Nintendo. Es de Nintendo. Bueno, hable. ¿Cuál es? Ese es Super Stadium. Super Stadium. Pokémon Super Stadium. Es un juegazo. Pero ese no era RPG. Claro. ¿Sí? Por ¿Tenía supuesto. turno? Sí, claro que sí. Bueno, básicamente, lo que recuerdo era una batalla. Uno elegía 3 Pokémones. El contrincante también tenía el derecho a elegir 3 Pokémones. Y había una interacción. Cada vez que uno tenía su turno, elegía el ataque y así sucesivamente. Exacto. Tal cual. Bueno, tuvimos entonces esa parte del RPG. Ahora hablemos de carros. Que sé que Hablemos de juegos deportivos. Deportes. hablemos de carritos primero. ¿Sí? ¿Te parece? Bueno, está bien. Carritos tenemos un montón. Pero hay dos sagas que más o menos fueron las que generaron como la emoción en la gente. Una es Need for Speed. Need for Speed. Need for Speed. Ujú. Eso. Ah, yo Bueno, también, yo también. Todos pronunciamos, Yo también. todos pronunciamos Need for Speed. Need for Speed. Bueno. Y Gran Turismo. Ujú. Yo jugué más el segundo, Gran Turismo. Lo que pasaba con Gran Turismo es que pareciera que la pista estuviera llena de jabón. O sea, usted literalmente se pega unas resbaladas con ese carro y se estrellaba contra... O sea, mi hermana era experta. Yo nunca pude conducir esos berracos carros. No soy fanático de los juegos de carros, excepto Crash Car. Mm. Pero la verdad es que con Gran Turismo me iba como las patas. O sea, siempre se estrellaba con todos, ya me iba re mal. Y Need for Speed, llegué a jugar un par de Need for Speed. Me encantaban las gráficas. Para la época eran muy buenas. Eran deliciosas. Usted sí tiene más gusto hacia Need for Speed. Cuéntenos Sí, un poquito de Need for Speed. casualmente el primero que jugué fue Need for Speed 3 y fue maravilloso. No lo jugué en la consola, en el Play 1, pero lo jugué en computadora y era un reto porque uno llegaba y las flechitas eran WSDA
Y también la parte de NLKO, para lo que era acelerar y ¿Cómo se nota frenar. la viejera? Pero usted lo jugó, fue en PC. Sí, pero es una adaptación de PlayStation Ok. a Sí, la obviamente PC. ya después llegaron muchas adaptaciones. Porque es que viene adaptación de PlayStation y de PC. Entonces Bueno. jugué ambos juegos. Algunos jugaban en PC, otros jugaban en PlayStation. Bueno, resulta y pasa que este juego no salió como tal en Latinoamérica, pero llegó a nuestras manos por piratas. Se lo digo así serio, porque ese juego no lo vendieron originalmente en Latinoamérica. Estoy hablando de un héroe que ojalá lo remastericen o le saquen secuela. Pepsi Man. Tiene que ser. Pepsi Man, señores. Usted jugó Pepsi Man, yo jugué Pepsi Man, Nacho jugó Pepsi Man, todos jugamos Pepsi Man, hasta que ni él llegó. Creo que usted No sabe. lo recuerdo, pero me gustaba cuando le daban ese totazo. Cuando llegaba o se caía por una alcantarilla o se estrellaba con el carrito Estoy poniendo repartidor. sonidos en este momento, vamos a poner esos sonidos. Claro que sí, claro que sí. Pepsi Man, yo llegué hasta el nivel del desierto. ¿Qué nivel tan difícil? Usted de pronto lo rescató, usted dirá, no, es que yo lo rescaté. Bueno, chévere por usted, yo no. Yo no rescaté Pepsi Man, pero es un juego que tengo muchísimo cariño. Nacho, ¿se acuerda de cuando lo perseguía uno la lata de Pepsi grande? Claro que sí, uno de los juegos más difíciles y también muy similar al de Crash Bandicoot 1, donde salía esa bola gigante que iba detrás de uno. Todo eso a referencia a Indiana Jones. Exactamente. Bien, amigo, llegamos a otro punto donde usted es amo y señor. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! No solamente por la serie, sino este juego que salió en la consola PlayStation. ¿En qué consistía este? ¿Este era RPG? Sí. Tiene las mismas características. Porque igual uno subía de nivel, ¿no? Sí, Antes sí era RPG. a medida que uno iba ganando los duelos y aparecían las tarjetas en la pantalla. Y pues prácticamente no era como uno lo podría creer en la televisión, que salían los contendores y aparecían los monstruos. No, este era más de tarjeticas, de poner cartas trampa, cartas de magia, cartas de los monstruos. Y bueno, era más similar a un juego de mesa. ¿Qué tan difícil era conseguir las cartas buenas en ese juego? Bueno, digamos que uno tenía un mazo de cartas muy especial. Por supuesto, uno siempre iba a jugar con Yugi, pero pues no era muy sencillo que aparecieran las cartas que O sea, todos por ejemplo, conocemos. usted tuvo el mago oscuro, si de pronto se acuerda, ¿no? Ya estoy abusando de su memoria, pero ¿usted se acuerda de haber tenido el mago oscuro en su baraja? ¿O un Eh, Exodia? No, es que Exodia. no, pero ¿usted qué me está hablando? Usted me está hablando de algo imposible, como los dioses egipcios, como Sliper y demás. Ok, no voy a hablar de eso. Sí, porque aquí sería una discusión muy larga y hablar de Yu-Gi-Oh es muy extenso. Vamos a hablar de animes. Prepárense, porque vendrá un podcast de anime. No empiece con los spoilers. Debe que la gente también participe. Los Ok. invitamos. ¿Qué les gustaría escuchar en estos podcasts Exacto. acerca de los 90? Exacto. Queremos que ustedes interactúen con nosotros. Exacto. Tardes 90 fanpage y Tardes 901, @ Tardes 901 en Twitter. Llegamos a Dragon Ball GT Final Bout. Final Bout, sí, así Sí, pronuncia. sí. Juegazo de pelea. No fue lo primero que llegó de Dragon Ball, pero sí fue uno de los que más me gustó a mí. Hay mucha gente que lo detesta, pero a mí me gustaba porque había una clave en que uno podía sacar el Goku fase 4. ¿Lo jugó? Creo que lo jugué una vez, precisamente en esos lugares donde uno tenía que pagar. Y creo que, cámbiame el juego. Ya no voy a jugar este. Y creo que solamente jugué una pelea y ya lo cambiamos. Ok, entonces Nacho fue uno de los que no le gustó. A mí me encantaba el juego, lo rescaté varias veces. El villano final era el Vegeta, iba a decir Batman. El Vegeta Osauru, el de cuando lo posee Baby. Entonces, Uy, lo poseí. exacto, lo quería decir así. Suena Lo gracioso. posee Baby. Y pues ahí está, ese es un recuerdito. Tenemos acá más, pasemos rápido, Driver. Driver 1, Driver 2. Bueno, un juego muy interesante. Digamos que era como los inicios de GTA. Aquí uno tenía que hacer ciertas maniobras para poder sacar el carro del garage. Era como lo primero que uno veía en ese juego. Sí, no, o sea, si hubo gente que sacó ese carro de ese garaje, Son unos héroes. sí, o sea,
O sea, ese juego yo no sé si es que estaba diseñado para que uno no se acordara, literalmente, o sea, que uno no quisiera volver a jugar en la vida, porque qué juego tan, o sea, qué juego tan difícil, el primer nivel es súper complicado, uno está todo el tiempo ahí como, no me sale, ¿qué es eso? ¿De qué está hablando? Y lo peor es que era en inglés, o sea, era en inglés lo que estaba ahí, entonces uno, un auto, ciento, no sé qué carajos, pues Sí, casualmente era reversa, acelere, giro de 180. exacto, y es que el espacio era muy reducido, y si uno dañaba el carro, Grave. despídase. Tenía que volver a iniciar. Era muy difícil. Ya el dos le daba a uno por lo menos la posibilidad de bajar al muñequito del vehículo. Pero en el uno nada de eso. Es que acordarme me da piedra, me da mal genio. Bueno, Juegos de Disney. jueguitos de Disney, obviamente todos tenemos recuerdos. Yo jugué 101 Dálmatas, jugué Tarzán y jugué Hércules. Mi favorito de esos tres es Tarzán. ¿Cuál es su favorito de esos tres? Los dos me la pone difícil. Siempre me la pone difícil. Tarzán y Hércules los jugué tanto en computadora como en la consola. Y miento, mi favorito no es Tarzán. Mi favorito es Toy Story. Ah, bueno. Toy Story 2, qué juegazo yo. Juegazo, juegazo. Aún hoy en día lo he jugado y, o sea, incluso lo gracioso es que lo rescaté en computador, no lo rescaté en Play 1. Pero cuando lo jugué en Play 1 duraba horas y horas y horas, incluso subiendo al arbolito un montón de cosas. ¿Usted jugó el de PlayStation? ¿Usted jugó el Toy Story 2? Bueno. PlayStation 2, ese Toy Story, no recuerdo haber jugado de Toy Story. Vuelvo a lo de Tarzán y Hércules. Yo los Sí. jugué Sí. y para los que recuerdan, hagan memoria. Cuando Tarzán se iba por las ramas, cuando bajaba de brazos con Jane, ese nivel lo recuerdo muchísimo. Y en Hércules, cuando había que pelear con Medusa y no sé cómo se llamaban, creo que titanes que manejaban diferentes elementos. Y cuando había que cortarle la cabeza a ese, no sé cómo se le dirá, pero es de la mitología griega. Sí, exacto. Bueno, recuerdos ahí bonitos. Rápidamente Mortal Kombat, yo jugué uno reciente y los viejitos no los alcancé a jugar tanto porque en la casa no me dejan jugar cosas tan sangrientas, pero sé que usted de pronto sí lo alcanzó a jugar algo, Lo jugué en máquina. El como raro, primer Mortal Kombat, como raro. está viejito. El primer Mortal Kombat lo jugué en máquina. Recuerdo que hacía los combos y las Fatality eran una cosa horrorosa. Bueno, pero es que Mortal Kombat no viene de PlayStation, lo estamos hablando aquí porque salió pues la edición de PlayStation Trilogy, pero Mortal Kombat no es de PlayStation. Y ha salido en todo lado, máquina, computadora y consolas. Exactamente. Twisted Metal, un payaso encima de un vehículo. Sí, recuerdo que todo se desarrollaba en una ciudad con caos y uno manejaba los carritos y tiraba de todo. Tiraba de todo. Sí, claro que sí, misiles y demás. Chip Rider de Looney Tunes, ustedes lo recordarán. El berraco era ay, ¿cómo se llama? El correcaminos. Se llama Coyote, que utilizaba todos los productos Acme. Exacto. El coyote trataba de robarse, uno trataba de robarse como el coyote, era como un programa de reality y uno tenía que robarse las ovejas del perro. Así es. Entonces, ¿usted lo jugó? Sí, señor. Yo alcancé a jugarlo. ¿Y por qué lo jugué? Por unos amigos que les gustaba mucho este videojuego. Entonces, que les encantaba robar las orejas. Y Las orejas. Las ovejas. Y cómo iba de puntitas. Como Van Gogh, robar ovejas. Obras de teatro, sí. Sachi como que está un poquito perdido. el No, programa. aquí también nos reímos. Aquí también se vale reír. Esto es lo bonito y lo que disfrutamos haciendo. Bueno, sigamos. Ay, güey, madre, es que se nos está acabando el tiempo y hay muchos juegos todavía. Bueno, en fin. No, hay que seguir adelante. Esto va en dos partes, amigo. Esta es la primera parte. 2, 3 y hasta 4. No. Porque no hemos salido de la consola Por eso PlayStation le estoy 1. diciendo. Esta va a ser la primera parte. Por lo eso, estoy diciendo es parte 4 partes. PlayStation 1, 2, 3 y 4. Ahí está. Pero la 3 y la 4 la dejamos para después. Ahorita, hoy, este programa de hoy, vamos a hablar solo de PlayStation 1 y el próximo programa vamos a meternos con PlayStation 2. Seguidos. Usted ya se está comprometiendo con las personas. Seguidos, Píles seguidos. de con lo que dice. Ok, PlayStation 2 para la Quedó próxima. grabado, gente. Quedó grabado. Bien. Entonces, Harry Potter y la Piedra Filosofal lo jugamos.
creo que hablamos del programa pasado un poquito de él, así que no vamos a ahondar mucho. De hecho, se habló un poquito. Es un juegazo. Wingardium Leviosa. Exacto, Wingardium Leviosa. Y Expelliarmus. Juegazo. Venga, Harry. Exacto. Buenísimos. Pasamos también de repasadita por Tomb Raider. Lara Croft. Lara Croft. Primer sex symbol en un videojuego. Sí. Y bueno, no sé si pero de las primeras mujeres protagonistas en un juego de video. Por supuesto. Claro que Exacto, sí. amigo. Exactamente. Entonces, también era muy, muy fascinante como a través de todo el juego uno tenía la posibilidad de ir haciendo retos. Recuerdo que antes de comenzar con los niveles, y fue otro juego que jugué en PC, uno tenía que pasar ciertas pruebas, como probando las habilidades de la chica. Sí, exacto, en la hermosa mansión. Dejando un poco de lado a la chica. ¿A la chica de al lado? Exacto. Ay, Dios mío. El señor Jackie Chan es un actor de Hollywood que participó en muchas películas de artes marciales. Resulta que tuvo una serie animada que salió también en los 90, bueno, no tan 90, inicios de los 2000, con el Oh Wow Way Bye Bye Chichao. Y ¿Qué es esa vaina? algo de la serie. Y aquí es que el que no sabe mandarín soy yo. No, qué Oh vaina. Wow Way Bye Bye Chichao era algo que decían en la serie. Y resulta que el queridísimo Jackie Chan sacó un algo relacionado al tema del día de hoy. ¿Qué es, amigo? ¿Qué es? Cuéntenos un poquito. Claro que sí. También tuvimos el juego de PlayStation 1 de Jackie Chan. Yo lo jugué y para mí fue una locura. Es una locura. Bueno, la verdad no pude rescatar este juego porque el CD se rayó. De tanto jugarlo. Acuérdense que los CDs no son eternos y también se rayan. De hecho, lo gracioso es que una de los consejos que me dieron, no me lo va a creer, pero uno de los consejos para desrayar Sí. los CDs era meterlos en la nevera. ¿Meterlos en la nevera? ¿Por qué? Sí, señor, en un congelador. Y según eso ya servían. Una de las cuantas mañas que uno tenía. No, yo, pero mire esta, no sé si es realidad, pero es que también con el banano, pasarle banano por encima del CD. Eso sí nunca lo he escuchado en mi vida. O sea, que cuántos bananos fueron sacrificados por el bien de un CD. Imagínese. Bueno, ya que estábamos hablando también de esa serie, se llamaba Las Aventuras de Jackie Chan. Y tenían que recolectar los talismanes y cada talismán tenía una habilidad En el específica. juego precisamente se habla de eso, amigo, no hablemos de series. Pero hay que hacer referencia, hay que hacer referencia. Es Jackie Chan, es famoso por eso. Jackie Chan. Y bueno, Ey, ahí aparece otro. No lo pase. bueno, cerremos, está bien, cerremos con este. No quería cerrar con esto, pero está bien. ¿Por qué va a cerrar? Si la gente todavía los quiere Amigo, escuchar. Pero usted ya sabe que el tiempo en podcast es corto y no podemos dar un podcast de 2 horas. Sí, pero la gente está muy entretenida, igual que nosotros. Sí, pero ya no podemos seguir con esto porque necesitamos Noti 90. Bueno, hagamos una cosa, unos tres más, porque sé que la gente se va a quedar con el No, sin sabor. amigo, este último y los otros vamos a retomarlo en el otro programa y además les vamos a mandar otro PlayStation 2. Vamos a Entonces, dejarlo en que dos sean partes. dos más, Uno más. 2 más. Ok, 2 más. Listo. Tenemos aquí otro que es Tony Hawk's. Tony Hawk's, usted inmediatamente cuando llega al Tony Hawk's, usted dice, uy, yo jugué eso. Patineta. Es que la época del skate en el mundo fue impresionante. Pro Skater. Exacto. Entonces, este Tony Hawk era un juegazo en el que usted manejaba precisamente la patineta y pues usted hace un montón de trucos y la gente enloquecía. Era como el Grand Theft Auto de esa época en cuanto a la importancia que tuvo en el PlayStation 1. Versión patineta. Bueno, no, tampoco versión patineta porque no mataban a nadie ni nada. Bueno, pero sí los porrazos que se daba el pobre Tony. Que, Y varios personajes. Interesante, interesantísimo. Y sé que muchos lo van a recordar porque es infancia total. Y tenemos ya para cerrar el Winning Eleven 2002. el del Mundial de Japón. El del Mundial de Corea. ¿Del Mundial de Japón? ¿Cuál Japón? El Mundial de Corea. Ese era un juegazo porque a nivel de fútbol era élite. Y arrancaba con una canción hermosa. We are the champions. No, We Are the Champions. No, we will rock you. Pero esa era la celebración cuando quedaban campeones los muñequitos. Si no me recuerdo. Claro que sí. We Are the Claro, Champions. porque Queen hizo parte de esa banda Pues sonora para ese juego. obviamente. Pero del inicio sí me acuerdo del Sí, por supuesto. que uno siempre veía ese intro y uno se emocionaba, uno decía, uy, voy a jugar. Quiero jugar. Ya es esto. donde las Masters cobraban vida.
porque los jugadores de esa época eran la locura. Claro, Davis, en fin, Davis, Ronaldo, Shevchenko, en fin. Roberto Carlos, no, mejor dicho, era para enloquecerse. Exacto. Win Eleven, amigo. Bueno, Y quedamos pendientes de hablar mucho más, pero el tiempo os premia. el tiempo en podcast es corto. Qué triste. Vamos con Noti 90 rápidamente. Ahora vamos con estas Noti 90. Vamos con noticias de televisión y juegos. Jeffrey Wright es el nuevo comisionado Gordon. Lo recuerdan de pronto por los Juegos del Hambre y las películas de 007. Entonces este señor va a ser el que encarne al comisionado Gordon en la película de Batman de Pattinson. Hace poco tuvimos un comisionado Gordon en la Liga de la Justicia, que es el mismo reportero de Spider-Man. El J.J. Simmons. Correcto, actorazo. J.K. Simmons. Noticias de HBO. HBO sacó una nueva plataforma. Va a tener todas las películas de DC. Interesante, amigo. Y se viene la serie de Linterna Verde. Linterna Verde tendrá su propia serie. ¿Quién les gustaría que fuera Linterna Verde? Pues después de la decepcionante película de hace poco, no sé. De hace poco no. Ya lleva tempito. Tampoco es que hace poco. Para mí es poco. Bueno, a mí me gustaría que fuera Tom Cruise. Yo sé que suena horrible, pero sería genial. Y tenemos un tráiler de quién? De The Mandalorian, la serie que va a salir con los cazarrecompensas de Star Wars, que incluso se dice que va a salir una versión femenina de Boba Fett. ¿A usted le gustan los cazarrecompensas? Creo que tenemos incluso mercancía de, por ahí, cositas de colección de Boba Fett. Sí, pero creo que sí hay una dama, no sé si es una serie animada donde aparece. Creo que hace poco, bueno, esto es de mercadeo, en Pepe Ganga vi una Boba Fett femenina. ¿Me puede explicar? Sí, amigo. Pues es que en la serie va a salir una Boba Fett femenina, entonces hay que estar bien pendientes. La serie pues, es una serie espectacular. O sea, es una serie que yo vi el tráiler y es algo fantástico. Creo que usted tiene que verlo para que entienda bien de qué se trata lo que estamos hablando. Bueno, tendré que verle. Continuando con Star Wars, en México tendremos el museo más grande de esta franquicia. De América Latina, exactamente. Hermoso, fantástico. Hay que ir a México. Sí. Así que estamos esperando la invitación a México para los que nos escuchan en este momento. 40 años de Pac-Man, se celebran ya 40 añitos de ese delicioso personaje, delicioso. ¿Delicioso? No, es lo que comes galletas deliciosas. No sé que no lo vayamos a comer. Bueno, son 40 años de Pac-Man, efectivamente. Esta franquicia, este juego que ha cautivado a todo el universo. Exacto. Bueno, lo que pasa es que con Pac-Man tenemos recuerdos bonitos porque es un juego muy interesante de los arcade. Incluso creo que para celular salieron bastantes versiones. Bueno, viene Capcom, adaptación en Live Action. Live Action, no League Action, porque es una Live liga. Action. Live Action, Live Action. Ah, Live. Ah, Live. qué pena. Me equivoqué en ese momento. Pero Live bueno, Action. es Live. Sí, lo que pasa es que Capcom habló de que quería hacer una adaptación de Live Action de los juegos de Monsters Hunter, que incluso ya salieron imágenes. Y Mega Man también. Mia Jovovich, y de Mega Man, que es uno de sus juegos favoritos. Noticia. Dice que Mario Kart Tour. Mario Kart Tour, sí señor, ya llegó a ser uno segundo juego más descargado en este momento de su mes. No lo hemos jugado, tenemos que jugarlo. No hay que hacerlo. Porque es un juego muy popular ahorita y es un multijugador, entonces podemos jugarlo. No hay nostálgico. De hecho ya dejamos el Free Fire, entonces vamos por el Mario Kart. Sí, y por ejemplo, en esta época creo que me han hablado mucho de Call of Duty. También por ahí salió la versión de celular, entonces también podemos echarle un vistazo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, ahora Pokémon. Coleccionismo. Pokémon, oído, atención. Hay una super noticia. Pero resulta que las cartas de Pikachu Illustrator se vendieron por más de $1,000. Más de $1,000 por unas cartas de Pokémon. Imagínense eso, en una subasta en Nueva York. No más le cuento, no más le digo, no más le confirmo. Fueron más de $1,000 para unas cartas Illustrator. ¿Usted cuánto estaría dispuesto a pagar por unas cartas legendarias de Pokémon? Bueno, yo creo que no estaría dispuesto a pagar todo eso. Más bien me voy para Acapulco con todo pago. Pero digamos que para un coleccionista de esta franquicia,
pues seguramente debe estar muy contento. Será algo muy preciado para él. Hablando de coleccionismo, tenemos muchas ganas de por ahí entrevistar a algunos coleccionistas en un futuro. Ojalá nos permitan, si usted es coleccionista y nos escucha y quiere que lo entrevistemos, escríbanos, ¿por qué no? Tardes90 fanpage y @tardes901 en Twitter. O si nos quiere también, en una feria, en alguna cosa, estamos dispuestos a estar allí con ustedes. Exactamente. Bueno, señores, con esto cerramos Noti90 y Tardes90. Qué programa tan delicioso, amigo. Un programa para recuerdo, un programa para nostalgia, un programa para llevarnos de vuelta al pasado. Exactamente, otra vez el DeLorean se prendió, nos llevó al pasado y ahora nos devuelve, de vuelta al futuro. Entonces, señores, muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Este podcast se hace con mucho cariño, con mucho respeto, con mucho amor y buscando siempre es que se entretengan. Siempre pensando en ustedes, porque este podcast es pensando en ustedes y para todo el mundo. Síganos en Spotify también, porque por ahí tenemos ahí nuestros seguidores también. Y síganos escuchando, pásenle a sus amigos, cuéntele. Hay un podcast de la nostalgia que se está haciendo viral aquí en Colombia. Por supuesto, antes de cerrar todo, escríbanos por favor, ¿cuál ha sido el mejor juego de PlayStation 1 y por supuesto el peor juego? Exactamente, ¿qué es lo que más les gustó? ¿Cuál es el que más les gusta? ¿Cuál es el que no les gusta? Probablemente en el otro podcast les hablemos de eso, porque ya vendremos con la segunda parte. Y nuestros favoritos. Por supuesto, tendremos un top 10. Creo que podemos hacer un top 10. Entonces, amigo Nacho. Daniel, ha sido un placer, una vez más, estar aquí disfrutando de este podcast y hablando de nuestra infancia. Señores, nos estamos